Hola, bueno, bienvenidos a una video clase nueva. Vamos a tratar hoy el tema de la documentación internacional, pero la introducción, ¿sí? Porque después van a ver la parte 1 y la parte 2, es un tema largo y lo subdivido en distintas videoclases. Como siempre, ¿sí? Recuerden que acá en el videograph está el tema de la clase, mi email y la clave de Classroom. Muy bien, documentación internacional. Vamos a leerlo y lo vamos a explicar, ¿sí? Dice, definición. Lo leo y lo explico. Se entiende por documentación internacional al conjunto de documentos representativos de las operaciones de exportación o importación en general y el cumplimiento de las partes intervinientes de normas del mercado de cambios, de orden crediticio, fiscales, aduaneras, etc., que son aplicables en cada país en particular, y dichos documentos exteriorizan la efectivización de la transacción comercial, siendo que algunos de ellos acreditan la propiedad de la mercadería que amparan. Bueno, estos documentos internacionales, ¿sí?, ya sean para uso aduanero, para uso bancario o uso comercial, ¿sí?, van a permitir acreditar de quién es la mercadería, por qué medio de transporte se la transporta, valga la redundancia, qué tipo de mercadería es, qué condiciones aduaneras debe cumplir, ¿sí? O sea que un poco es lo que vamos a tener que cumplir en cada país. Obviamente después vamos a definir cada uno de esos documentos, pero ahora es una introducción general, ¿sí? Acá yo quiero que tengan en cuenta dos o tres cositas importantes que vamos a aclarar. Dice, hay que tener en cuenta que los bancos intervinientes, cualquiera sea el instrumento de pago utilizado, ¿sí?, o sea, si se paga con cheque, con orden de pago, con crédito documentario, que después también vamos a ver en otras videoclases, por ahora acéptenmelo, ¿sí? Los bancos intervinientes solo trabajan sobre los documentos y nunca sobre las mercaderías. Y este es un detalle que quiero que tengan muy en cuenta y aparte se comprenda bien, ¿sí? Ustedes siempre que vayan al banco van a llevar documentos, nunca van a llevar la mercadería, ¿sí? Además, jamás van a ver a un empleado bancario en un puerto o en un aeropuerto o en una terminal de transporte controlando mercadería, jamás. Ni tampoco van a ver en un banco un contenedor, ¿sí?, o cajas de mercadería, jamás. Los bancos controlan pura y exclusivamente documentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Les digo esto porque a veces puede llegar a haber alguna confusión y quiero que quede bien claro. Esa documentación, obviamente, tiene que coincidir en un todo. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, en la factura comercial, en los documentos de aduana, en los documentos de bancarios, ¿sí? En todo tiene que coincidir lo que se haya puesto de acuerdo las dos partes. Por ejemplo, quién es el comprador o importador, quién es el vendedor o exportador, qué tipo de mercadería, qué cantidad de mercadería, cuál es el precio de la mercadería, el Incoterm, la fecha de embarque, el medio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fíjense que hay varios puntos que van a estar en un documento, van a estar en otro, van a estar en otro, van a estar en otro. O sea, en todo lo que vulgarmente llamamos la parva de documentos, bueno, tiene que coincidir todo. Voy a dar algunos ejemplos un poco así exagerados, pero para que se entienda, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en el contrato de compra-venta puse que la mercadería tiene un valor de $10.000, en la factura comercial o proforma, vamos a empezar con la factura proforma, tiene $10.000 también, en la factura comercial también tiene $10.000, yo después en los documentos de aduana no puedo poner otro valor. Y puede pasar, ¿por qué? Porque puede ser que alguno a veces se equivoque, escriba mal, entonces en vez de poner $10.000 como estaba en un documento, $10.000, $10.000, en otro ponga, se equivocó, puso $100.000.
o menos, puso $1000, ¿sí? Puede ser que la cifra esté mal hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el banco, cuando vea todos los documentos, porque va a tener copia de todos esos documentos, va a revisar y va a decir, a ver acá cuánto dice, tanto, acá cuánto dice, y en este último, y mira, en vez de decir 10.000 como en todos, dice 100.000. Y ahí va a haber una discrepancia, ¿sí? Va a haber un error. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora vamos a explicarlo más en detalle, ¿sí? No se preocupen si no lo entendieron de primero. Dice, los documentos que contienen una compraventa internacional de mercaderías relacionados entre sí deben coincidir en un todo, lo que acabo de explicar. Dice, especialmente si se opera con créditos documentarios, ya que deberán ajustarse perfectamente a los términos y condiciones, ¿sí? Establecidos en el mismo, y así evitar discrepancias. Discrepancia significa diferencia, desigualdad o desacuerdo, ¿sí? O sea, una discrepancia es una diferencia, una desigualdad o un desacuerdo, o sea, algo que no coincide, ¿sí? Y las discrepancias se dividen en dos tipos, la discrepancia de forma o de fondo. Las que son discrepancia de forma, ¿sí? Son aquellas que, bueno, generalmente se refieren a errores en los documentos como el que acabo de comentar, ¿sí? Alguien que escribió o tipeó mal una cifra, faltan firmas en el documento, o sea, está la firma del gerente de compra, pero no está la firma del gerente general, por ejemplo. Algún error de tipeado en el nombre de la mercadería, ¿sí? Entiendo, o sea, son cosas que, digamos, producen un error, pero son salvables, son, digamos, rectificables, o sea, de última, ¿qué hay que hacer? El documento nuevamente y listo. Bueno, eso el banco lo detecta, ¿sí? O sea, uno va con toda la parva de documentos y el banco revisa uno por uno y cuando encuentra una discrepancia, ¿sí? Como esta, de forma, ¿sí? Agarra y lo aclara. Pero ¿qué pasa? Lo aclara, pero también frena toda la operación comercial. O sea, hasta que ese documento no se pone en orden, no se rehace, ¿sí? No sigue con la transacción comercial. Entonces, por ejemplo, el exportador está esperando cobrar la mercadería y el importador está esperando poder retirarla de la aduana de su país, pero los bancos no habilitan esa documentación hasta que no se salve el error. Y eso trae problemas de pérdida de tiempo, costos, etcétera, etcétera. Además, muchas veces los bancos cobran multas por haber detectado esos errores, ¿sí? La otra vez me comentaba un colega que un simple error, si uno se pone a pensar, es una cosa muy simple, pero bueno, en una importación entre Argentina y China, o sea, traían productos de China, en los documentos que enviaron los chinos, en todos decía, menos en uno, en todos decía Buenos Aires con I latina, ¿sí? Como se escribe normalmente. Pero en uno se ve que se equivocaron y lo escribieron con la Y, o sea, como se escribía en la época de la colonia, Buenos Aires con Y. Bueno, el banco detectó esa discrepancia y cobró una multa de $250. Entonces les sale caro. Tengan cuidado porque si hay algún error de ese tipo, se frena toda la operación y encima les pueden cobrar una multa. Entonces, todo eso hay que revisarlo muy bien antes de entregar la documentación. O sea, cuando uno entrega la documentación al banco, tiene que estar seguro de que está todo bien, que está todo firmado, que está todo controlado, ¿sí? Que no hay errores en las cifras, ¿sí? ¿Ok? Eso es típico. Bueno, esas son las discrepancias de forma, las que de última se pueden salvar haciendo nuevamente la documentación. Se pierde tiempo, se pierde dinero, pero se puede solucionar. El problema está con las discrepancias de fondo. ¿Por qué? Porque las discrepancias de fondo, yo ahí ya no puedo echar el tiempo atrás. Entonces, al no poder echar el tiempo atrás, no lo puedo corregir. Una cosa muy típica. Supónganse que yo tenía, bueno, tenemos gente golpeando, no van a decir que no son videoclases en vivo. ¿Qué va a hacer? Pido mil disculpas. Las discrepancias de fondo
generalmente se cometen con cosas que no se pueden corregir. Por ejemplo, yo tenía la fecha de embarque para este lunes 13 de abril, ¿sí? Pero por X motivo, yo no pude embarcar la mercadería. Entonces digo, bueno, en vez de embarcarla el 13, la embarco el lunes 20, ¿sí? Total, pago los fletes igual, hago todos los trámites igual, pero lo único que cambié la fecha. Bueno, eso es una discrepancia de fondo. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con los términos del contrato, ¿sí? Entonces el banco, cuando lea, dice acá en el contrato, dice fecha de embarque 13 de abril, pero en la póliza de fletamento, ¿sí? En el Bill of Lading o Airway Bill, en cualquiera de los que me permiten justificar que transporte la mercadería, dice 20 de abril. Es una discrepancia de fondo. Entonces ahí el banco para todo, o los bancos frenan todo. ¿Y cómo arreglamos eso? Porque no podemos volver el tiempo atrás. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí tienen que estar de acuerdo todos los intervinientes de la operación comercial. El importador y su banco, ¿sí? El exportador y su banco. O sea, el exportador, en este caso serían los argentinos, supónganse, y su banco, y en este caso, como seguimos con el ejemplo, el importador, la japonesa y su banco. O sea, los argentinos y su banco, la japonesa y su banco. Entre los cuatro tienen que estar de acuerdo. Si los cuatro están de acuerdo, la discrepancia de fondo se corrige. Obviamente va a tener costos, va a tener tiempo digamos, de trámites, etcétera, etcétera, pero se puede. Si alguno de los cuatro no está de acuerdo, esto no se arregla y va a tener un problema ya legal, etcétera, etcétera, que va más a la larga, ¿sí? Y se complica más. Además, piensen una cosa, generalmente cuando pasan estos problemas, la mercadería ya se trasladó. O sea, los argentinos, seguimos con el ejemplo, los argentinos enviaban la mercadería, ¿sí? Está allá en Tokio, en Japón, la japonesa la tiene ahí en el puerto o en el aeropuerto, pero cuando los argentinos quieren cobrar, el banco les dice que hay una discrepancia de fondo y les agarra un ataque, ¿sí? Porque la mercadería está ya entregada, pero no la pueden cobrar. Entonces todo eso es un problema, ¿sí? Y hay que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque si uno no cumple con lo que se comprometió, puede producir discrepancias, ya sea de forma que son salvables, ¿sí? O de fondo que traen una complicación muy grande, ¿sí? O sea, todo esto hay que tratar de evitarlo. Dice, las discrepancias de fondo generalmente son imposibles de solucionar y en el caso de que se pudiera, la solución a la misma deberá ser aceptada por todas las partes intervinientes, sin excepción, ¿sí? O sea, lo que les decía antes, el exportador y su banco, el importador y su banco. Todas las partes intervinientes tienen que estar de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto es lo que quería hacer como clase introductoria, ¿sí? Recuerden entonces que los bancos solo controlan documentos, no mercadería, y que las discrepancias pueden ser de forma o de fondo. Las de forma puedo solucionarlas rehaciendo la documentación y, bueno, perdiendo un poquito de tiempo y plata, pero se hace. Las de fondo las tengo que negociar con todas las partes intervinientes y estar todos de acuerdo. Espero que les haya sido útil la información y por favor cuídense y no salgan de sus casas. Chao, hasta la próxima.